¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición PM. Gracias por acompañarnos a esta hora en CNN Chile para revisar los temas de este día jueves. Estaremos revisando detalles de proyecciones de crecimiento también, noticias de negocio, por supuesto. Hablaremos del debate sobre la tributación minera, pero vamos a comenzar revisando detalles de la reforma al sistema de pensiones. Después del anuncio que hiciera el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional la noche de este miércoles, la ministra María José Saldívar profundizó en la propuesta del gobierno, conversación con CNN Chile, para esta reforma al sistema de pensiones. Saldívar explicó cuáles son los principales cambios al proyecto de ley que está en trámite en el Congreso. Va a permitir mejorar las pensiones de más de 2 millones de actuales pensionados, y eso es prácticamente la totalidad de los pensionados en nuestro país. En cuanto al aumento de la cobertura en el pilar solidario, en cuanto a buscar la forma en que nosotros mejoremos los montos de las pensiones, todo esto en el ámbito del pilar solidario, así como que adelantemos este reajuste de todos los beneficios que entrega el Estado en un 50% para aquellas personas que tienen entre 65 y 74 años de edad. Nada de esto se había discutido ni estaba sobre la mesa. Claro, estos son los puntos centrales, según la ministra Saldívar, para el proyecto que ya está en trámite. Recordemos que acá hay un proyecto que ha ido avanzando, fue aprobado en la Cámara de Diputados en marzo del 2020. Estuvo durante mucho tiempo congelado porque había negociaciones entre los senadores y el gobierno que finalmente fracasaron. Pero esos son los dos puntos principales en el cambio que pretende generar el gobierno con estas indicaciones. La ministra del Trabajo además explicó por qué el gobierno se opone a esta idea de llevar la cotización adicional de 6 puntos íntegramente al fondo de ahorro colectivo, como proponen en la oposición. Saldívar aseguró que eso fomentaría la informalidad en el mercado laboral. Si yo a una persona le digo que de ahora en adelante su empleador le va a empezar a cotizar un 6% extra y que no va a recibir beneficios de ese 6%, estoy generando todos los incentivos para que esa persona subcotice o subnotifique. Y eso entonces es lo que no nos puede pasar. Necesitamos aumentar los ingresos y eso lo tenemos que hacer generando los incentivos correctos para aumentar la tasa de cotización. Bueno, pese a todas estas explicaciones y a las bajadas que hizo el gobierno durante este jueves, desde la oposición no lograron convencerse con los cambios anunciados por el presidente. De hecho, la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, criticó la iniciativa y dijo que esta propuesta podría tener letra chica. Tras escuchar los anuncios del presidente, la verdad es que no hay nada nuevo. Esto es lo mismo que fue aprobado hace más de un año en la Cámara de Diputados. Y en el caso del aumento del pilar solidario, yo me temo que esto viene con letra chica, que por un lado se ingresan recursos y por otro lado se están quitando beneficios. La verdad es que llama la atención que el presidente en esto haya echado por la borda un año de trabajo para llegar a un acuerdo en materia previsional. Bueno, eso desde el ámbito político, las reacciones a estas modificaciones que no solo afectarán la tasa de cotización con este 6%, sino también la estructura del sistema de administración. Habrá cambios, decía el gobierno en el mensaje del presidente Piñera, por ejemplo, respecto al tipo de AFP que podrán competir en el sistema. Existirán las AFP sin fines de lucro y podrían establecer eventualmente los fundadores de una AFP que no se distribuyan utilidades o bien que se distribuyan entre sus accionistas. Esa será una posibilidad que estará dentro de estas reformas. El proyecto señala también que el encaje se disminuirá de 1 a 0,5% para ir alineando los incentivos de las AFP. Habrá una devolución de comisiones también en lo que presenta como propuesta el gobierno, algo que no gusta mucho en las industrias, por supuesto, de hasta un 20% de las comisiones cuando la rentabilidad sea negativa en los fondos B, C, D y E. Y también habrá comisiones por fidelidad para aquellos que estén más de 12, 36 o 60 meses en una misma AFP. Es parte de lo que ha informado también el gobierno en este proyecto. Habrá que ver cómo se presentan las indicaciones para continuar con aquel debate. Pero en un análisis externo, mirado desde fuera de la esfera política, técnico directamente, David Bravo, economista que encabezó la Comisión de Reforma al Sistema Previsional el año 2015, destacó estos cambios que incluyen la propuesta del gobierno, del proyecto que se está discutiendo en el Congreso. Uno de los puntos más relevantes, decía esta mañana, tiene que ver con la ampliación del pilar básico solidario. A mi juicio, un aumento en las cotizaciones es urgente, es fundamental. Eso es lo que está en el proyecto.
es lo que el gobierno ahora está enfatizando. Las discrepancias tienen que ver más bien con cómo se distribuye esto. Para mí interesante y muy importante fue lo que se anunció ayer del aumento de la cobertura del pilar solidario. En la práctica se está avanzando hacia una universalización del pilar solidario. Se avanzó hasta el 80%, que fue una de las recomendaciones que nosotros hicimos el año 2015. De todas maneras, y este punto es bien interesante, Bravo se mostró pesimista respecto a una posible aprobación de la reforma previsional este año. Asegura que el clima político no se ha reflejado en la discusión de los retiros del 10% y en ese sentido no hay muchas señales positivas. Es lo más probable que no haya reforma. ¿Por qué? Porque estamos en un año de elecciones, porque las posiciones se han polarizado, se han dividido, digamos, ¿cierto?, mucho más producto de la pandemia. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo en el último año de gobierno. Producto de los retiros, la situación sin reforma se deterioró significativamente, o sea, las pensiones futuras y presentes disminuyeron. Y por lo tanto, definitivamente estas medidas aumentarían las pensiones, pero no sé si eso va a ocurrir respecto de una situación anterior a los retiros. Vamos a cambiar de tema. Durante esta jornada el cobre registró su peor caída diaria en casi un año. Según detalló la Comisión Chilena del Cobre, el metal rojo cerró con un descenso de más de 5% en la Bolsa de Londres. En el mercado internacional se transó en $3.98 la libra, rompiendo esa barrera de los $4 que había entusiasmado tanto en el inicio de año. Con esta cifra entonces, el promedio del mes retrocede a $4.13. A nivel anual, de todas maneras, sigue en alto, 3,76% promedio. Este es la mayor caída desde el 18 de marzo del 2020, cuando recién comenzaba la pandemia en el mundo, bajó 6,62% en aquella jornada. Según los expertos, este descenso se explicaría por una corrección puntual tras la venta masiva de otras materias primas y también por advertencias en China, que es el principal consumidor del metal rojo, respecto a una posible burbuja en ciertos activos. Con respecto al dólar, a nivel local se cotizó en 730 pesos en el día de hoy. Vamos a otro tema. Chile continúa siendo uno de los países más afectados del mundo por la pérdida de empleos, a pesar de que se ha recuperado casi 1 millón de puestos de trabajo. Así lo revela un informe de la Cámara de Comercio de Santiago en un análisis que vamos a revisar a continuación en la siguiente gráfica sobre los países que han sufrido la mayor variación del empleo en 12 meses. Ha caído cerca de un 0,3% en Australia, 0,6% en Holanda, en dos de los países que toma este estudio de la Cámara, que son de los más exitosos sin duda porque han visto una escasa variación de los puestos de trabajo en 12 meses. Sin embargo, en la vereda contraria se encuentran países como Perú con una caída de 11,9%, Chile con una caída de 10,9% y Colombia con una caída de 7,3%. Países latinoamericanos con menores cantidad de instrumentos, quizás y una estructura institucional menos preparada para enfrentar una catástrofe como la que significó la pandemia. Bueno, son los países que han perdido mayor cantidad de puestos de trabajo los últimos 12 meses en el contexto, por supuesto, de la pandemia de COVID-19, las medidas de restricción y el impacto en la economía. Es uno de los resultados que entrega este reporte de la Cámara de Comercio de Santiago. Momento de irnos a una pausa en Agenda Económica. No se vayan. Al regreso estaremos analizando detalles del debate tributario en la industria minera en nuestro país. Después del rally del cobre, se abrió esta discusión en el Congreso. La analizamos al regreso con un abogado experto en la materia. Ya estamos de vuelta en Agenda Económica para profundizar en el debate tributario respecto a la minería. A raíz del alza en el precio del cobre en los últimos meses, hemos visto cómo también se han presentado distintas iniciativas al respecto. En la oposición, de hecho, hay un proyecto que busca cobrar mayor royalty a las mineras en el país. En el gobierno ya han advertido que ese proyecto podría ser inconstitucional. Esto a pesar de que ya existe un impuesto similar. ¿Cómo ha funcionado, cómo está estructurada la tributación para la minería? Es parte de lo que conversamos a esta hora con Rodrigo Guerrero, abogado, ex coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda. Gracias por el contacto, Ricardo.
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchas Bien. gracias por la invitación. Gracias por esta conversación, Ricardo. Bueno, vamos a ir abordando varios temas en específico, Ricardo, a partir de estas propuestas, precisamente de este debate que se origina en el Congreso, precisamente. Pero me gustaría hacerte una pregunta mucho más amplia. ¿Cómo está estructurada la tributación para la gran minería acá en Chile al día de hoy? Bueno, básicamente la tributación de la gran minería está estructurada en primer lugar con un impuesto a las empresas, que es el mismo impuesto que pagan todas las empresas en el país, que es el impuesto de primera categoría, un impuesto corporativo, en el cual funciona en una lógica de que lo que se grava son las utilidades tributarias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se llega a estas utilidades tributarias? Las empresas determinan un resultado financiero en que tienen sus ingresos, sus gastos, sus costos, y después la ley de la renta lo que establece es ciertas reglas especiales en que las empresas pueden ir haciendo deducciones adicionales, como por ejemplo la depreciación acelerada, o que pueden utilizar ciertas pérdidas que se generaron en periodos anteriores, que normalmente se producen, por ejemplo, en el caso de la minería, en el periodo de exploración y en el desarrollo de los proyectos mineros, donde hay una gran inversión y eso les permite efectuar mecanismos de depreciación acelerada y tener pérdidas en los primeros años de vida de los proyectos. Al mismo tiempo, la ley permite deducciones de intereses por préstamos con los cuales se financian las operaciones, y así sucesivamente. Eso determina un resultado, una utilidad tributaria, a la cual se le aplica un impuesto, que es el impuesto de primera categoría. Que en el caso de hoy el impuesto de primera categoría es del 27%. Y luego, cuando los inversionistas se llevan las utilidades, pagan otro impuesto, que es el impuesto adicional en el caso que sean contribuyentes domiciliados o residentes en el extranjero. Y después de eso interviene además el royalty. ¿En qué momento se aplica el impuesto específico de la minería? Para hacer un poco de pedagogía también, Ricardo. Este es un segundo impuesto, el impuesto que se le aplica a la minería, el impuesto propiamente tal, es un impuesto específico a la minería, que también se determina un resultado imponible a la renta operacional minera, digamos, y este depende del margen operacional minero, que está determinado también en base al resultado tributario que se obtuvo en primera instancia, y la ley dice que para aplicar este nuevo impuesto, que es un impuesto distinto, se tienen que hacer ciertos ajustes a lo que hicimos anteriormente en el ejercicio. Por ejemplo, lo que dice la ley, lo que tiene que hacer el contribuyente para determinar este impuesto es: la depreciación, yo no te voy a permitir hacer la depreciación acelerada, sino que tienes que hacer la depreciación lineal. Para efectos de las pérdidas, yo no te voy a permitir deducirlas como gasto para la determinación de este impuesto específico. Perfecto. Los intereses pagados el exterior tampoco te los voy a permitir deducir de la base de este impuesto. Luego que se determina esto, se paga una tasa. En el caso de la gran minería privada, la tasa va entre un 5 y un 14%, dependiendo del margen operacional minero, que esto está determinado en base a las toneladas métricas de cobre que se venden, en base al cociente de esta renta imponible operacional minera, o sea, y los ingresos operacionales. Es flexible entonces, ¿no? O sea, es variable ese royalty, ese impuesto específico. Claro, en la medida que las empresas tienen más utilidades, deberían pagar un mayor impuesto específico a la minería. O sea, en un ciclo positivo del cobre podrían pagar más. Efectivamente, pero lo que hay que tener en cuenta es que son dos cosas principales para efectos de contextualizar el debate. Uno es el tema de la invariabilidad, que es sumamente importante y que es súper importante discutirlo ahora, porque no tenemos muy claro cuáles son las empresas que tienen invariabilidad hasta el día de hoy, en razón de la reforma que se hizo el año 2005, cuando se implementa este impuesto que garantizó una invariabilidad por 15 años. Luego el 2010 se hizo otra modificación que extendió la invariabilidad por 6 años más, pero la información no es pública hoy día para tener claro de qué empresas tienen invariabilidad y hasta cuándo dura esa invariabilidad tributaria. Invariabilidad que les permite pagar una tasa de impuesto del 5% a hoy día. Entonces, a diferencia de lo que pasa en Perú, por ejemplo, donde la información respecto a la invariabilidad
está disponible para toda la sociedad civil. Sí. Si uno se mete a la página del Ministerio de Minería en Perú, puede encontrar la invariabilidad tributaria de las distintas empresas. Sí, ese punto es bien relevante, ahora que mencionas Perú. Hace poco se publicó un estudio que encargó el Consejo Minero a la empresa consultora EY, para hacer una comparación precisamente sobre cuánto tributaba la minería chilena en comparación a otros centros mineros importantes, sobre todo dedicados al cobre. Australia, Canadá, Perú estaban en ese ranking, entre otros. ¿Es posible hacer ese análisis? ¿Cuánto pagan hoy día las empresas mineras en términos porcentuales en comparación a otras? Para saber en el fondo y tener referencia, porque se entiende que un cambio impositivo es un asunto bien relevante desde el punto de vista de la competitividad de un país también. Bueno, mire, para complementar el punto anterior y también relacionado con esto de la tasa efectiva, lo que trataba de medir este estudio era cuánto es la tasa que efectivamente paga la gran minería privada, después de hacer todas estas deducciones que hablamos antes de la base. La crítica que se le puede hacer a este informe, porque el informe está correcto, pero te manifiesta cuáles son los supuestos sobre los cuales parte este informe, es que el informe te dice que se basa en una operación minera que tiene sus supuestos solamente puestos en el capital, o sea que el financiamiento es exclusivamente a través del capital del dueño de la empresa minera. Y la regla general es que estas empresas no se financian solamente con capital, sino que también tienen un financiamiento con deuda. Entonces eso podría afectarte cuál es la tasa efectiva final de pero entiendo que ese supuesto, pero entiendo que ese supuesto, según lo que me explicaban desde EY, era corría, digamos, para todos los casos, ¿no? Era exactamente el mismo proyecto financiado de la misma forma si se instalara hipotéticamente en cada uno de los países. Sí, efectivamente eso es lo que plantea el informe, pero parte de la base que se trata de un proyecto que está financiado exclusivamente con capital. Perfecto. ¿Y por qué eso hace la diferencia? Sería interesante ver qué pasaría en el evento que se incorporaran las otras determinaciones, las otras deducciones que se le pueden hacer a la base imponible. Además, que eso va determinando, eso es súper importante porque como los proyectos mineros son de largo plazo, la planificación impositiva y la planificación de los contribuyentes también va determinando que en la medida que hayan flujos, los contribuyentes se van llevando esos flujos dependiendo si es que hay utilidades tributarias o no hay utilidades tributarias, si es que hay pagos de intereses que se pueden realizar o no hay pagos de intereses para realizar, y eso va a ir determinando que las tasas efectivas puedan variar. Sí. Y por otro lado, y esto relacionado con la tasa propiamente tal que aplica la ley, ¿sí? Y esto es un tema de diseño de nuestra ley, que es importante revisar que si bien nosotros tenemos una tasa que va del 5 al 14%, y yo no entendería ahora en el ciclo de royalty, lo más probable es que suba cerca del 14%, hay que tener ojo con eso porque el margen operacional minero para que aplique esa tasa tan alta del 14%, tenemos que estar hablando de precios sumamente altos, o sea, precios del 7, 8, 9 dólares. No es que, sube el precio del cobre a 4 y ya vamos a aplicar la tasa del 14. Por lo mismo, sí. Por lo mismo es súper relevante que en este debate que se está iniciando, que se presenten distintos estudios, distintos análisis, donde se pueda modelar y podamos ver efectivamente cuál es la tasa que han pagado en el pasado, ¿sí? Y cuál es la tasa que se puede empezar a pagar en el futuro. Ricardo, nos queda menos de un minuto para cerrar la entrevista, pero quiero hacerte una pregunta más de carácter político, porque el tema que está de fondo aquí es cómo se obtiene mayor renta de la que se genera en la industria privada en un superciclo del cobre. Eso es lo que lo han planteado los políticos. ¿Esa pregunta crees tú que corresponde hacerla ahora? ¿Es una pregunta que hay que analizar y darle una segunda vuelta en función de la estructura que existe hoy día? Me parece que es de suma relevancia, sobre todo considerando si es que efectivamente estamos ante un superciclo. El superciclo puede durar 8 años, puede durar más de 8 años, y en ese sentido tenemos que empezar a discutir desde ya, y eso es lo importante, la oportunidad, y determinar si es que podemos hacerlo en el corto plazo, dado las restricciones que pueden establecer estos contratos de invariabilidad, o cuándo se pueden establecer reglas distintas, si es necesario tener reglas distintas, pero esto se tiene que hacer a través de un proceso que sea oportuno, como estamos diciendo ahora, transparente e inclusivo, que ojalá la mayor cantidad y mayor parte de la ciudadanía, sociedad civil, universidades, pueda participar de este debate. Exacto. Y entre todos podamos estar informados de lo que ha pasado y cómo se puede mover hacia adelante
la recaudación la mayor recaudación por la apropiación de rentas de la minería. Exactamente, porque es un debate, como dices tú, complejo, profundo también, pero sumamente importante en el largo plazo para nuestro país y para la propia industria minera. Ricardo, gracias por conversar con nosotros hoy, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, que te vaya bien. Bien, así estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en Agenda Económica AM. Que tengan una buena noche. Que descansen. Agenda Económica fue presentada por